Senate, humanizando la tecnología para brindar salud. Muchas gracias, doctora Bernardel Isabel Cotrina Urquiaga, directora de Senate, que con sus múltiples actividades también la vemos ahí ya conectada. También tenemos acá la participación de dos funcionarios también de Senate, el doctor Diego Venegas Ojeda, subdirector de Regulación de Iniciativas y Servicios de Telesalud, y el doctor Brian Torres, subdirector de Gestión de Telesalud. Así como ustedes pueden apreciar aquí también a los equipos técnicos, tanto de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y Senate. Bien, vamos a tener en estos momentos las palabras de la doctora Bernardel Isabel Cotrina Urquiaga. Bien, muy buenos días con todos. Estimada señora doctora Cecilia Bedoya Velasco, gerente central de prestaciones de salud. Estimada doctora Silvia Sarabia Caguana, gerente de políticas y normas de atención integral de salud. A nuestros directivos, nuestra plana gerencial del Senate, señor doctor Diego Rolando Venegas Ojeda, subdirector de regulación, iniciativas y servicios en telesalud, al señor doctor Brian Berni Núñez Fernández, subdirector de gestión en telesalud, a la señorita Hilda Reyes Paredes, directora del despacho de Senate, a nuestro querido equipo técnico, al equipo técnico de la Gerencia de Prestaciones de Salud. Bienvenidos y muy buenos días. Para nosotros, para el Centro Nacional de Telemedicina, darles la bienvenida a esta telecapacitación es sumamente importante, ya que se va a brindar la información detallada sobre nuestra innovadora estrategia, que es el Teledot. Y todo ello en virtud a la resolución de Gerencia General 1830 del 2023, que se ha aprobado bajo la directiva número 16 de la Gerencia Central de Prestaciones de Servicios, de Prestaciones de Salud, la cual establece pautas normativas para la implementación de esta novedosa estrategia, el Teledot. Y nosotros hemos venido pues trabajando arduamente para hacer realidad este tipo de innovación y ofrecer un enfoque alternativo haciendo uso de lo que significa la telemedicina. La implementación del Teledot definitivamente va a permitir mejorar la adherencia de cada uno de nuestros pacientes asegurados al tratamiento de la TBC. Y con ello vamos a lograr una tasa de curación más elevada. Además, contribuirá a reducir la incidencia de contagios de esta enfermedad y de hecho, con esto se mejora la calidad de la vida de cada uno de nuestros pacientes, quienes van a poder recibir el tratamiento desde la comodidad de sus hogares y con el acompañamiento que realmente necesitan. Esto es solo un comienzo de una serie de proyectos destinados a revolucionar lo que es la salud, haciendo uso de la telesalud en nuestro país y en nuestra institución. Estrategias como telecolposcopía, como teleoncología, ya son realidad en la seguridad social y se han ido ampliando significativamente y con esto llegando el alcance oportuno y de calidad de los servicios de salud a cada uno de nuestros asegurados. El Centro Nacional de Telemedicina de la Seguridad Social tiene como objetivo llevar salud a cada uno de los rincones de salud a través de las tecnologías. Contamos ya con más de 40 teleconsultorios a nivel nacional y 7 centros de telemedicina. En el año 2023 hemos pasado el 1.000.000 de atenciones en telemedicina en el país, haciendo un hito en lo que es la atención de la telesalud en el Perú. Seguiremos trabajando de esta manera y en esta oportunidad este trabajo hermanado con la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, liderado por la doctora Cecilia Bedoya y todo su equipo, que hace que un trabajo conjunto de ambas gerencias en la seguridad social pueda tener este tipo de frutos. En el Senate, por ello, vamos a seguir bregando con la frase que tenemos siempre: humanizamos la tecnología para brindar salud. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Bernardel Isabel Cotrina Urquiaga por estas palabras de... Ha sido un trabajo mancomunado, un esfuerzo conjunto con iniciativa de Senate para poder tener esta norma que nos va a permitir utilizar tecnologías de información y comunicación en salud
que van a llegar de manera importante, no solo para la atención médica, sino en este caso para que las profesionales de salud de enfermería puedan, a través de la terapia directamente observada, hacer un adecuado seguimiento de estos pacientes y mejorar la adherencia al tratamiento de la tuberculosis, que en general para nosotros es bastante complicado hacerlo de manera presencial. Es importante para nosotros que recalcar el hecho de que como Gerencia Central de Prestaciones de Salud estamos en constante búsqueda de una serie de nuevas normas que permitan agilizar el proceso de atención a los pacientes y que redunden en un beneficio directo. El paciente va a seguir manteniendo sus controles y el seguimiento de manera presencial en las IPRES, pero vamos a tener esta herramienta adicional para ver que efectivamente el tratamiento diario se haga de una manera efectiva. Reciban el abrazo y el saludo de la doctora Cecilia Bedoya Velasco, gerente central de prestaciones de salud, y estamos aquí para lo que ustedes gusten. Entonces vamos a dar pase a la doctora Melissa Benito. Ella es parte del equipo técnico de la OIS, de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la Oficina de Informática, Información y Salud. Soy Melissa Benito, soy epidemióloga, pertenezco al equipo técnico en la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria en la sede central. Y bien, el tema de la presentación es situación epidemiológica de la tuberculosis en la salud. En primer lugar, el año 2023 se registró un total de 6.491 casos de tuberculosis, de los cuales cerca del 90% eran casos nuevos. Tuvimos 5.744 casos nuevos. De estos casos nuevos, 3.020 fueron casos nuevos con BK positivo. Tras este preámbulo vamos a ver algunos indicadores. Bien, la mayoría de los casos de tuberculosis del 2023 se presentaron en varones, 57%, 3 de cada 5 casos aproximadamente de tuberculosis en nuestra institución fueron en personas de sexo masculino. Según etapa de vida, la etapa de vida más afectada en los casos de tuberculosis el año pasado fue la etapa adulto, con 40%, seguidos por adultos mayor, 33%, joven, 16%, adolescente, 7%, y niño. De cada 10 casos, un caso fue TB resistente. En general, en el país sabemos que la drogoresistencia en tuberculosis es un problema de salud pública que está en crecimiento. Respecto de indicadores epidemiológicos, vemos el comportamiento de la tasa de morbilidad de tuberculosis en nuestra institución desde el 2019 hasta el 2023. El 2019 tuvimos 54 casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Esto descendió el 2020, muy probablemente ligado a la pandemia y a que implicó una importante barrera de acceso a servicios de salud en nuestra población, en general en la población del país, ¿no? En ese año, la tasa de casos de tuberculosis descendió a cerca de 39 casos por cada 100.000 habitantes. Vemos un aumento progresivo este último año con datos preliminares, porque aún puede haber cierto registro adicional de casos, pero el último valor que tenemos es de 51 casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes el año 2023. De la misma manera, respecto de la incidencia, esto es, si vemos solamente casos nuevos, vemos también que tuvimos el valor más alto en esta serie el año 2019 con 49 casos nuevos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Esto descendió a 35 casos nuevos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes en 2020, de nuevo ligado a la pandemia. Y esto ha ido aumentando progresivamente desde entonces. El último valor que tenemos, el 2023, fue de 45 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, que es cercano a lo que se tenía en 2019. Vemos un comportamiento similar en la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar Fructis positivo, esto es beta-esputo positivo. El valor prepandemia, el año 2019, fue de 24 casos de tuberculosis, casos nuevos de tuberculosis pulmonar Fructis positivo por cada 100.000 habitantes. Esto descendió a 18 casos en 2020 y ha estado aumentando progresivamente. En 2023 tenemos 23.8 casos nuevos
BK positivo por cada 100.000 habitantes. Esta es una gráfica de la tasa de meningitis tuberculosa en niños menores de 5 años. Observemos que el eje es en decimales, ¿no? Porque no se presentó casos, no se registró casos de esta forma de la enfermedad en este grupo etario entre los años 2019 y 2021. El 2022 hubo 2 casos y el 2023 hubo lamentablemente un caso. Como vemos, estamos en decimales. Los valores de este gráfico son en decimales. Bien. Respecto de la tasa de mortalidad por tuberculosis, esta tasa ha ido disminuyendo. El año 2019 hubo 1.2 fallecidos por tuberculosis por cada 100.000 habitantes. El año 2023 esta tasa tiene como valor 0.2 casos por cada 100.000 habitantes. Y finalmente, la letalidad por tuberculosis también muestra un comportamiento decreciente. El año 2019 se registró una tasa de 2.1 fallecimientos por cada 100 casos de tuberculosis y el año 2023 0.4 fallecimientos por cada 100 casos de tuberculosis. De nuevo, esta información es preliminar. ¿Por qué? Porque para determinar la causa de fallecimiento se tiene que hacer un análisis, una revisión del registro de información en los certificados de defunción. Entonces, esto todavía puede actualizarse próximamente. Bien, como resumen, estos son los 4 principales indicadores epidemiológicos de TB en las redes asistenciales o prestacionales de nuestra institución. Vemos que las redes con una mayor carga de enfermedad por TB son la red Almenara, la red Loreto, la red Madre de Dios y la red Ucayali. Doctor Juan González Angulo, él es parte del equipo técnico de la Sugerencia de Normas de Atención de Prioridades Sanitarias. Él es médico neumólogo, especialista, trabaja en el Hospital Nacional Alberto Sabugal Solomure. Bien, entonces vamos a hablar primero sobre el tema de lo que es adherencia al tratamiento de tuberculosis. Bueno, sabemos de que la tuberculosis pues, es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, ¿no? En los últimos años se considera entre las 10 principales causas de muerte en todo el mundo. Para el 2018, como ejemplo, se ubicaba como la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas por encima del VIH-Sida. Es la 4ª parte de la población está infectada con tuberculosis, es decir, es un número muy significativo a nivel mundial, con alta probabilidad de desarrollar en algún momento una enfermedad tuberculosa activa. La tuberculosis, sea sensible o sea fármaco resistente, sea con resistencias menos complejas a isoniazida o resistencias más complejas a rifampicina, multirogo resistentes, pre-XDR o hasta los XDR, se curan con antibiótico, pero su incumplimiento es el principal desafío para los programas de control y prevención de la tuberculosis. Un paciente, para que pueda considerarse que tiene alta posibilidad de curación, es un paciente que debe tener más del 90% de las tomas de su medicación, de todo el total de tiempo y de dosis que se le indica. Y un paciente que toma al menos el 95% del total de dosis se considera un paciente de alta adherencia, que obviamente va a llevar a un éxito al tratamiento. La falta de adherencia al tratamiento de la tuberculosis es la que va a aumentar el riesgo de morbilidad, riesgo de muerte, mortalidad y obviamente una alta posibilidad de crear resistencia o ampliar resistencia a los fármacos, sea de manera individual o también de manera comunitaria, ¿no? Es decir, con la propagación de cepas resistentes hacia otras personas. ¿Qué es la adherencia al tratamiento, no? La adherencia al tratamiento es la observancia del curso recomendado del tratamiento mediante la ingesta de todos los medicamentos indicados durante un plazo de tiempo que sugiere de acuerdo a las normas de manejo de tuberculosis. El incumplimiento es la incapacidad negativa del paciente a tomar los medicamentos recetados contra la tuberculosis. Y acá ponemos ejemplos, ¿no?, de incumplimiento, y que es algo que vemos con frecuencia. Pacientes que toman medicamentos de manera irregular, pacientes que pierden sus citas clínicas por diversos motivos, pacientes que no acuden a su toma regular diaria del tratamiento supervisado, pierden su cita del DOT,
O hay otros que se rehúsan por diversas explicaciones a tomar los medicamentos. No desean tomar los medicamentos. Entonces, todo esto lleva al incumplimiento y obviamente, pues, a la no adherencia al tratamiento. ¿Y qué razones dan muchas personas que están llegando a esta fase de incumplimiento? Por ejemplo, ¿no? Es conocido que muchas personas están en el tratamiento tuberculoso durante las primeras semanas, quizás los 2 primeros meses, primera fase, si hablamos del esquema sensible, y ya se sienten mejor. Son pacientes que sus síntomas están disminuyendo, están mejorando en su alimentación, están mejorando el peso, y obviamente, pues, esta mejora o hasta ausencia de síntomas puede llevar a que el paciente diga, ¿sabes qué? Yo ya no deseo tomar el tratamiento porque ya me siento recuperado. La falta de conocimientos. Una persona que ingresa a un tratamiento de tuberculosis y que obviamente no conoce bien sobre su enfermedad, no se le da la explicación debida, no entiende cuál es la importancia de erradicar este germen en el organismo con un tratamiento que sea regular, que sea el idóneo y por el tiempo previsto, pues es una persona que obviamente no le va a tomar importancia, desconoce lo que le va a pasar y desconoce lo que va a suceder con el entorno, así que es un paciente que obviamente va a llegar al incumplimiento. Creencias culturales, ¿no? Diversas creencias culturales que no, que los medicamentos son malos, que son tóxicos, que los medicamentos me van a matar, ¿para qué me dan eso? Yo prefiero curarme con medicamentos alternativos o tratamientos naturales u otros que existen y que obviamente pues van a llevar a que la persona incumple el tratamiento. Barreras idiomáticas, como sabemos, nuestro país es un país que tiene muchas regiones y en nuestras regiones obviamente hay diversos idiomas y dialectos que se utilizan y que obviamente las personas o personal de salud que trabaja y trata a esta población que tiene diferente idioma al español o al castellano, pues obviamente tiene que aprender o al menos tener algún conocimiento mínimo o intérpretes en todo caso para poder llegar a estas personas que tienen diferentes idiomas y dialectos. Falta de acceso a la atención médica, pues obviamente a veces el tema de conseguir una cita, las demoras en encontrar una cita oportuna, las reprogramaciones o el hecho de estar persiguiendo alguna atención puede llevar a que el paciente también diga, no, ¿saben qué? Yo no voy a seguir insistiendo, me canso y dejo e incumplo mi tratamiento. La mala relación entre el paciente y el trabajador de salud. Si la relación médico-paciente o paciente-trabajador de salud es vital para el hecho del cumplimiento y que lleva a la adherencia al paciente con tuberculosis. Si no hay una relación de empatía, de haber explicado, obviamente, al paciente sobre su enfermedad, sobre lo que tiene que realizarse en cuanto al tratamiento y, obviamente, pues, que hay un entendimiento del paciente por todo lo que se le explica. Y obviamente que el paciente se sienta bien recibido en el centro de salud, pues esa relación es importantísima y vital para el cumplimiento del tratamiento. Prioridades contrapuestas, ¿no? Una persona que trabaja, es una persona que es cabeza de familia o en todo caso tiene responsabilidades de otra índole, pues va a priorizar esas otras responsabilidades versus el tema de cumplir el tratamiento antituberculoso. Estigmas, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que estigmatiza a las personas y que obviamente pues ese estigma social que se produce hace que las personas pues rehuyan y quieran evitar que les digan que está con esta enfermedad o que los vean recibiendo un tratamiento, que se enteren en su trabajo, que se enteren en su entorno amical o familiar. Así que esta es una enfermedad que obviamente con el estigma social puede llevar al incumplimiento. Y los problemas de salud mental, ¿no? Un problema de salud mental en una persona que empieza un tratamiento puede llevar también al incumplimiento, ¿no? Una persona depresiva, una persona de repente con problemas mentales tipo psiquiátricos, tipo esquizofrenia u otros, va a llevar obviamente a una mala adherencia con incumplimiento. Bien, entonces la OMS desde ya mucho tiempo atrás ha optado
como una estrategia, y sobre todo la más eficaz para la toma de los medicamentos antituberculosis, a el DOTS, ¿no? Que es el tratamiento directamente observado en boca. Es vital que la persona tome todos los medicamentos recetados sin dejar de tomar ninguna dosis. Eso es lo ideal. Esto requiere un enfoque centrado en la persona. Tenemos que enfocarnos en la atención integral de la persona y el apoyo continuo hacia esta. Es importante que haya también un acuerdo entre el paciente y quien presta el apoyo o el que realiza la observación de la toma de medicamentos. Esto, observación directa de la ingesta de medicamentos, puede realizarla los trabajadores de salud o en algunos casos, como se realiza en nuestro país, sobre todo en el Ministerio de Salud, agentes de salud comunitarios capacitados, que son los que pueden apoyar en cuanto al cumplimiento de esta observación directa del tratamiento en boca. También se puede considerar, y eso ya como estamos conversándolo y ya en las presentaciones, el tema de que las nuevas tecnologías que se han reforzado mucho más durante y posterior ahora a la pandemia post-COVID, pues obviamente ha llevado a que se utilicen estas herramientas de tecnologías con la virtualidad y esto ha hecho pues de que se ponga en mayor énfasis e impulso a la utilización de estas herramientas digitales para mejorar el cumplimiento del tratamiento. Que esto ya se venía hablando desde antes de pandemia, pero obviamente, como decimos, se ha reforzado mucho más y potenciado durante y posterior a la pandemia COVID. Implementar el DOT, pues viene a ser un desafío. Este tratamiento directamente observado en boca es un desafío porque hay dificultades en acudir a la visita diaria por muchas personas. Nuestro país, por los problemas socioeconómicos de mucha gente, el acudir a la visita es bastante complicado. El olvido, la gente también no toma conciencia y se olvida de la toma de los medicamentos, el miedo a los efectos secundarios, los tiempos de espera en el servicio donde va a tomar el tratamiento, entre otros. Es decir, es un desafío para luchar contra todos estos puntos en contra que surgen en las personas y que obviamente pues se tiene que cambiar la mente, mentalizar a estas personas para que puedan ellos cumplir con el tratamiento de manera adecuada. Esta supervisión del tratamiento directamente observado también es una oportunidad para ayudar a los pacientes a que uno tiene que respetar sus citas, acordarse de la cita que les toca. Dos, debe monitorearse, tiene que ser oportunidad para que el personal de salud monitoree y detecte la aparición de eventos adversos producidos por los medicamentos. Sabemos que los medicamentos antituberculosos, cada uno de ellos y muchas veces la interacción entre ellos puede llevar a reacciones que pueden ser desde leves hasta muy graves. Esta oportunidad de la supervisión del tratamiento sirve para poder detectar y poder comunicar al médico respectivo del programa para que pueda atenderse en el caso que lo requiera, si presentaran estos casos de reacciones adversas. Brindar una educación eficaz, es decir, ese momento de la supervisión también sirve para seguir reforzando la educación en cuanto al comprender la enfermedad tuberculosa y al comprender el tema de la importancia del tratamiento para la curación. También se puede aprovechar de diversas maneras, con incentivos y facilitadores para alentar la adherencia y proporcionar servicios sociales, ¿no? Cuando se detecte problemas en los cuales pues, hay situaciones familiares, económicas, abandonos por ahí, que pueda necesitarse el apoyo de un servicio social como para poder apoyar a esta persona y obviamente pueda redundar en el buen cumplimiento del tratamiento. Bien, la norma técnica menciona diversas definiciones, tanto operacionales, definiciones de terminologías, pero vamos a rescatar algunas de ellas relacionadas al tema de lo que viene a ser el seguimiento de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de abandono o pérdida del seguimiento, ¿cómo se define según la norma técnica? Ya lo conocemos. Es un paciente afectado con tuberculosis que no inició el tratamiento o que inició el tratamiento y lo descontinúa por 30 días consecutivos o independientemente del número de dosis recibidas.
o se desconoce el resultado final del tratamiento. ¿Qué más? El tema de la pérdida en el seguimiento recuperado. Obviamente es la persona que con diagnóstico de tuberculosis que no concurrió a recibir el tratamiento por más de 30 días consecutivos, es decir, tuvo una pérdida del seguimiento y es captado nuevamente por el establecimiento de salud para reiniciar el tratamiento. La irregularidad en el tratamiento es la no ingesta de 3 dosis programadas, sea continuas o alternadas, durante la primera fase, hablando de los esquemas sensibles, o de 5 dosis, continuas o también alternadas, durante todo el tratamiento del esquema. Entonces, estas definiciones que se van a ir recalcando después son importantes para tenerlo siempre en cuenta. El Ministerio de Salud, bueno, en sus reportes y en las cohortes de tratamiento, que son digamos, la estadística nacional, resalta sobre todo en la última evaluación de la norma técnica de tuberculosis y en la evaluación de los informes operacionales, anuales de todo el Ministerio de Salud, que hay un problema que obviamente se esperaba y que se está viendo por el tema de la pandemia, el tema de que en todos estos 3 años que hubo el tema de coronavirus, pues ha habido eh, un empeoramiento en cuanto a la adherencia, ¿no? Siempre ha habido problemas en cuanto a los abandonos, irregularidades a los tratamientos, pero como que se ha sostenido y en algunos años hasta aumentado. Esto se ha visto reflejado sobre todo en las formas más complejas de tuberculosis, sobre todo las formas resistentes. Los casos resistentes a rifampicina y multiresistencias, que obviamente pues las pérdidas en el seguimiento antituberculoso se han mantenido en más de 23,8 hasta más del 90 hasta el 26,5%, sobre todo hasta el 2021, información parcial de las cortes. Y en cuanto a tuberculosis de extrema resistencia, pues obviamente el aumento de la pérdida de seguimiento ha llegado hasta 17,6 para el 2020. Así de que esto pues lleva a un incremento esperable, pero que obviamente se tiene que trabajar para que esto pueda ir disminuyendo, porque esto redunda en el éxito del tratamiento al final. Y como se está viendo acá, solamente colocando el ejemplo de las cortes de TBMDR y resistencias a rifampicina, como el éxito de tratamiento del año 2019, 62%, al 2020, que todavía no había el impacto suficiente de la pandemia COVID, llegó a 65,4%, pero para el 2021 ya empezó a caer hasta 63,1%, ¿no? Por OMS, pues obviamente estos porcentajes tienen que ser muy superiores, ¿no? Un país que pueda decir que tiene un buen programa y que obviamente está viendo éxitos en los tratamientos es cuando llegamos a más del 90% de éxitos al tratamiento. Entonces, esto pues nos lleva a pensar de que se tiene que trabajar mucho en cuanto a este tema de la adherencia y también obviamente otros factores que no vienen al caso mencionar, pero que son parte de todo lo que es el análisis de la situación de la tuberculosis en nuestro país. Bien. Ahora, estrategia de seguimiento, ¿no? Sabemos por la norma técnica y por nuestros conocimientos propios de que el tratamiento supervisado en boca tiene diversas formas, estrategias como para poder efectivizar. La que nosotros conocemos y que obviamente son las que manejamos desde mucho tiempo atrás es el DOT institucional, que es la administración y supervisión del tratamiento para tuberculosis o para terapia preventiva de tuberculosis en el establecimiento de salud y es de manera presencial, ¿no? Eso es lo clásico. Y que, bueno, se agrega ahora con el refuerzo de las tecnologías de la información y comunicación, con las TIC, de que también la supervisión del tratamiento se puede realizar a través de estas estrategias. Entonces, la virtualidad ya se agrega como parte del concepto del DOT institucional. El DOT domiciliario, que es la administración y supervisión del tratamiento para tuberculosis y terapia preventiva para tuberculosis en el domicilio o lugar de residencia temporal.
Y el DOT con red de soporte comunitario, que es un tipo de DOT mediante el cual la administración y supervisión del tratamiento para la tuberculosis o terapia preventiva de tuberculosis se realiza con apoyo de, de agentes comunitarios, de docentes, líderes comunitarios, miembros de lo que son los afectados de tuberculosis, entre otros. Y bueno, y el DOT con red de soporte familiar, que es un tipo de DOT también domiciliario, mediante el cual la familia, los familiares, un miembro de la familia o un tutor de la persona afectada son partícipes de la administración y supervisión del tratamiento. Bueno, existen muchos trabajos, revisiones, sobre todo los que proceden de países donde la tuberculosis hay un alto impacto, ¿no? Donde se ven y analizan, así como en nuestro país, se analizan todos los factores que influyen en la adherencia del paciente al tratamiento, ¿no? Un ejemplo que colocamos acá de una revisión en Etiopía, ¿no? Donde diversos trabajos que se mencionan, por ejemplo, el 2019, 2018, con diversos autores, concluyen, ¿no? De que diversos aspectos llevan a la falta de adherencia en los casos de tuberculosis, ¿no? Desde consumo de alcohol, desde estimulantes, hierbas que se utilizarán en esos lugares, el nivel educativo ocupacional se asoció con el cumplimiento de la medicación. Otros trabajos también mencionan que el olvido es un factor que influye en la falta de adherencia. El riesgo también percibido y el bienestar percibido también se asociaron con la falta de adherencia. Otros, por ejemplo, los efectos secundarios de los medicamentos en otros trabajos de ese mismo país, donde reportaban que también, aparte de los efectos secundarios, la lejanía del establecimiento de salud, el tiempo de espera prolongado para obtener el servicio de atención médica, se asociaron con falta de adherencia. Y entre otros, ¿no? Y muchos coinciden en diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona en este otro trabajo el costo del transporte, ¿no? Que es algo que nosotros también vivimos en el día a día en cuanto a los pacientes, ¿no? El costo que lleva al paciente a desplazarse hacia el centro para la toma del tratamiento, muchas veces no es el centro el más cercano al domicilio, o en todo caso su atención de control y entre otras causas. Ahora, algunos aspectos generales del tratamiento para la tuberculosis. No es objetivo de empezar a hablar de cuáles son todos los tratamientos para tuberculosis sensible en diferentes situaciones, ni el tema de la tuberculosis resistentes y ampliar sobre cada uno de los esquemas y cuál es la forma de esquema de tratamiento para la tuberculosis de pre-XDR, XDR. No es el objetivo, pero sí, obviamente, tenemos que conocerlos porque nosotros para poder llegar al paciente y hacer que el paciente se sienta informado, que como hablamos, la información hacia el paciente es parte importante de que el paciente sea a futuro un paciente adherente y no incumplidor. Entonces nosotros debemos llegar a ellos proporcionándoles esa información, ¿no? Por lo cual nosotros debemos conocer todas las formas de tuberculosis y las formas de manejo. Tenemos una norma técnica que resume a nivel nacional, que resume todo eso, ¿no? Así de que, aspectos generales, todo paciente afectado de tuberculosis debe tener acceso a un tratamiento de manera gratuita, eso ya lo sabemos, con enfoque de atención centrada en la persona. Y que la organización y ejecución de la administración de los esquemas de tratamiento antituberculoso es responsabilidad del personal profesional de enfermería, ¿no? Quien supervisa en boca de acuerdo a los tipos de DOTS. Y el esquema de tratamiento inicial, como sabemos, es prescrito por el médico tratante y después va a ser ratificado o modificado de acuerdo a los resultados de prueba de sensibilidad dentro de los 7 días de su publicación, buscando pues esta prueba de sensibilidad en los sistemas de registro nacional, que en el caso del Ministerio de Salud tenemos el NetLab, ¿no? Entonces, resaltar de que la organización y ejecución de la administración de los esquemas de tratamiento antituberculoso es responsabilidad del personal de enfermería, que es, digamos, quien lidera el tema de nuestra estrategia de tratamiento directamente observado. Sabemos que existe la infección tuberculosa latente, ¿no? Que es la infección por el Mycobacterium tuberculosis que crea una respuesta inmune en nuestro organismo, pero que todavía no produce enfermedad. ¿Ok? Entonces, esta infección que todos la conocen como la infección dormida, entre comillas, es importantísimo la detección.
¿no? Dado que esta es una forma de actuar de manera preventiva para evitar de que se aparezcan las formas activas, que son las que obviamente tenemos que recuperar y tratar. Los procedimientos para la administración de la terapia preventiva para tuberculosis, debemos tener en cuenta que el jefe del establecimiento de salud debe garantizar que se realizan todas las actividades de supervisión de este tipo de terapia preventiva y donde debe estar involucrado todo el personal de salud. El personal profesional de enfermería de la estrategia sanitaria del local del establecimiento de salud es responsable de la organización, supervisión del tratamiento, seguimiento, registro y control de la terapia preventiva de tuberculosis. El personal de salud encargado de la atención de la tuberculosis en el establecimiento de salud debe permanentemente educar y brindar información a los contactos, familiares y a los padres de los menores de edad sobre la importancia del estudio de contactos y el cumplimiento de la terapia preventiva de tuberculosis. Y hasta también informar sobre la posibilidad que puedan aparecer algunas reacciones adversas a los medicamentos. Y realizar la supervisión de la administración de la terapia preventiva a través de los diferentes tipos de DOT, ¿no? Como mencionamos, sea institucional, domiciliario, de soporte familiar o red de soporte comunitario, ¿no? Cualquiera de las formas que se elijan, pero obviamente, pues, esto debe efectivizar. Los esquemas de tratamiento que están plasmados en la norma técnica de tuberculosis, pues nos hablan de los otros esquemas que el clásico con isoniazida, que se daba durante 6 meses, es uno de ellos, y ahora hay alternativas que ya dependerá del médico tratante la indicación de cuál sea el esquema idóneo para cada paciente con infección tuberculosa latente, ¿no? En el caso de otros esquemas mencionaremos, para recordar, isoniazida y rifampicina diaria durante 3 meses, cuya administración puede ser por las formas de DOT que uno puede optar de acuerdo al caso, DOT institucional o DOT con red de soporte comunitario, en el caso de que haya esta posibilidad de apoyo. La rifampicina sola, diaria durante 4 meses, ¿no? Con el DOT institucional o con soporte comunitario, o esquemas también que dan más facilidad para el cumplimiento, ¿no? Como el esquema de rifampicina con isoniazida, que la facilidad y la ventaja es de la dosificación una vez por semana durante 3 meses, con 12 dosis. Entonces, obviamente, pues, más facilidad para la toma. Sin embargo, todavía estamos en la etapa en el país de implementación de rifampicina para que esto se pueda realizar, sobre todo en niños mayores de 2 años, donde se puede aplicar este tipo de tratamiento. Bien, así de que esto importantísimo de que siempre lo recordemos en cuanto a que hay otros esquemas alternativos en cuanto a la infección tuberculosa latente que nos puede tocar el tema de su supervisión. Bueno, ya hablando de lo que conocen, obviamente con bastante detalle, los esquemas de tratamiento para tuberculosis sensible. Sabemos pues que el esquema clásico para TB sin infección por VIH, sobre todo para pacientes con TB pulmonar, con TB extrapulmonar, pero que no sean las formas miliares ni del sistema nervioso central ni osteoarticular, que eso tiene otro tiempo de tratamiento. Pacientes nuevos o antes tratados, recaídas y pérdida en el seguimiento recuperados. El esquema clásico de los 2 meses diarios y los 4 meses 3 veces por semana, que suman en la primera fase 50 dosis y en la segunda fase 54 dosis, ¿no? Como el esquema clásico de los 6 meses. Y en el esquema que sí sea para tuberculosis sensible, pero tuberculosis miliar o extrapulmonar, sistema nervioso u osteoarticular, eh, el tiempo de tratamiento pues es lo que varía, ¿no? Una primera fase de 2 meses diario, 50 dosis, y una segunda fase que puede llegar a los 10 meses con 250 dosis con isoniazid y rifampicina diario, ya no 3 veces por semana. Esto es en cuanto a las otras formas de tuberculosis sensible que son extrapulmonares. Esquemas de tratamiento también para tuberculosis sensible, pero ya hablando de la coinfección con VIH. Entonces son pacientes con VIH, con tuberculosis pulmonar, pacientes con tuberculosis extrapulmonar y VIH,
pero también exceptuando la TB miliar, sistema nervioso y osteoarticular, pacientes VIH nuevos y antes tratados, recaídas y pérdida en seguimiento recuperados. Entonces, el esquema que siempre se conoce, 2 meses, isoniazid, rifampicina y etambutol, piracinamida diarios, 50 dosis, y la segunda fase de 4 meses, isoniazid, rifampicina diario, 100 dosis. Bien, sabemos pues que para el tema del seguimiento de todos estos casos, debemos que cumplir una serie de exámenes para poder asegurar el éxito del tratamiento al final, ¿no? Que no aparezcan reacciones adversas, que el paciente esté empezando de la mejor manera, y que haya un monitoreo adecuado de las vaciloscopías, un monitoreo adecuado también por diversos otros profesionales de la salud que también intervienen en el manejo multidisciplinario de la tuberculosis. Entonces, esta administración, seguimiento y monitoreo del tratamiento de la TB sensible es responsabilidad también del personal profesional de enfermería, ¿no? La administración del tratamiento. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y evaluar la situación de cada uno de los pacientes afectados de tuberculosis para implementar la supervisión del tratamiento según el tipo de gota. Y ya el tema de lo que hablábamos del monitoreo del tratamiento, pues con los diversos exámenes compete ya al equipo de la estrategia o del programa de tuberculosis, con el médico, y obviamente pues para las evaluaciones desde el estado basal con los exámenes basales y los controles mensuales o cada ciertos meses que van a llevar a que haya un buen monitoreo del caso y obviamente pues evitar que no aparezcan situaciones adversas que pueden llevar a que se pueda interrumpir el tratamiento. O en todo caso, si sucediera, actuar oportunamente para que el caso no se complique. En cuanto a la tuberculosis resistente, que obviamente pues los esquemas de tratamiento han ido variando con el objetivo de buscar un tratamiento que sea altamente efectivo, pero que también sea un tratamiento fácil dentro de lo posible de cumplir. Es por eso que las tendencias actuales son a tener tratamientos más acortados y con menor cantidad también de medicamentos para lograr que el paciente, pues, uno, tenga mayor adherencia y mayor cumplimiento al tratamiento. La organización de la administración del tratamiento para la tuberculosis resistente también es responsabilidad del personal profesional de enfermería. Todo paciente afectado de tuberculosis debe recibir orientación y consejería y debe firmar el consentimiento informado antes del inicio del tratamiento. Esto, pues, obviamente se tiene que realizar en todo caso de tuberculosis que va a empezar un tratamiento. La administración del tratamiento debe ser a través del DOTS durante todo el tratamiento. Como sabemos, se administran de lunes a sábado, incluidos feriados, una sola toma diaria, 1 hora antes o después de ingerir los alimentos, y en días feriados el establecimiento de salud debe implementar estrategias para el cumplimiento de la administración del tratamiento de manera supervisada. Si el paciente no recibe la dosis correspondiente, el personal de salud debe realizar la visita domiciliaria a fin de brindar la administración de tratamiento dentro de las 24 horas siguientes y continuar con el esquema establecido, ¿no? Que son, digamos, las recomendaciones ideales, ¿no? Aunque es a veces bastante complicado poder cumplirlas. Sabemos pues que en cuanto a los esquemas de tratamiento, para mencionarlos, tenemos de acuerdo a la prueba de sensibilidad, las tuberculosis resistentes a isoniazidas, las tuberculosis con resistencia a rifampicina y las MDR, y dentro de estas vamos a tener los esquemas respectivos, ¿no? Las formas menos complejas con resistencia isoniazida, con esquemas que pueden ir a 6 meses, con una duración de 150 dosis, cuando llegamos a los 6 meses de tratamiento, aunque puede extenderse hasta 9 meses, dependiendo del caso. La tuberculosis resistente a rifampicina y MDR, con los 3 esquemas que propone la norma técnica, que obviamente pues son esquemas que algunos de ellos van a ser transicionales hasta que podamos ya llegar a la etapa de tratamientos orales y acortados, que es lo que se apunta en el mundo, ¿no? Un esquema oral acortado de 9 a 12 meses, que incluyen medicamentos, bedaquilina, linezolid, clofazimina, levofloxacino, y un quinto fármaco más que se puede determinar
de acuerdo a los otros medicamentos existentes, y se llegan entre 240 a 300 dosis entre 9 a 12 meses, dependiendo del tiempo de tratamiento que se indique en el paciente. Los otros esquemas transicionales, como el esquema oral prolongado, que son 6 meses, con una quinolona, levofloxacino, moxi, bedaquilina, linezolid, clofazimina, cicloserina y piracinamida, y 12 meses retirando sobre todo la bedaquilina, lo cual tiene una duración de 450 dosis, unos 18 meses de tratamiento, ¿no? Y los esquemas con inyectable, similares a los esquemas clásicos que estamos hasta en la actualidad por una situación de que se está pasando recién en la etapa de transición e implementación de los medicamentos para poder apuntar hacia los otros esquemas. Todavía estamos utilizando inyectable con quinolona, cicloserina, etionamida, piracinamida, de 18 meses de tratamiento o hasta 24 meses, 450 a 600 dosis, ¿no? Una terapia diaria, exceptuando los domingos como los anteriores. Así que estos son los esquemas de resistencias, las más comunes y las que obviamente pues son las que son la mayoría en nuestro medio. Bueno, y la adherencia, pues como hablamos, es parte importantísimo del tema del manejo de la tuberculosis, ¿no? Y obviamente, pues, ahora con el tema de la pandemia, el tema de reforzar otras formas para que las personas sean adherentes, es algo que se está trabajando cada vez más en todo el mundo, ¿no? Y es así que existen diversos trabajos, desde trabajos pequeños con poblaciones pequeñas y trabajos grandes, donde se trata de medir, pues, obviamente, el impacto de la adherencia y sobre todo de las formas de administración de tratamiento utilizando la tecnología, la virtualidad, ¿no? Entonces, muchos trabajos que mencionan y que al final las conclusiones es que siempre el beneficio de una terapia, obviamente basada en las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, pues siempre hay una buena respuesta y sobre todo una buena aceptación por parte de los pacientes. Y obviamente, pues, en la era del COVID, pues obviamente esto entra con mayor razón a tallar, ¿no? Ustedes van a encontrar trabajos en todo el mundo sobre esto. En nuestro país nomás existen cualquier cantidad de tesis y trabajos solamente en este tema, en cuanto a adherencia al tratamiento. Busquen los repositorios y van a encontrar de todas las universidades diversos temas sobre adherencia al tratamiento y sobre este tema de la supervisión virtual o de las formas de utilizando las tecnologías de la información. Y recordando hacia atrás, hacia antes de la pandemia, cuando para el 2018 ya se empezaba a hablar sobre utilizar estas estrategias hasta en nuestra institución, y recordamos que en esa época salió esta publicación en nuestra página de salud, donde Salud implementa supervisión a pacientes con tuberculosis usando celulares. Y este es un piloto que se empezó a trabajar, si mal no recuerdo, en el Centro de Salud de San Juan de Miraflores, ¿no? De salud. Y que obviamente, pues, con el apoyo de una ONG, se trató de medir el impacto utilizando con buenos resultados, ¿no? Y lo cual sirvió, pues, de inicio para que esta estrategia del Teledot, pues, pueda efectivizarse después de tantos años. Entonces, hasta ahí llegamos con el tema de adherencia al tratamiento. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de esta directiva de telemonitoreo o el Teledot y vamos a mencionar las partes más saltantes de esta directiva. Esto trabajado en la sugerencia de normas de atención de prioridades sanitarias, gerencia de políticas y normas de atención integral de salud y la gerencia de prestaciones de salud. Bien, esta directiva número 16 de Gerencia Central de Prestaciones de Salud del 2023, las normas para el telemonitoreo de la terapia directamente observada en pacientes afectados por tuberculosis en las cifras del Seguro Social de Salud, con una resolución de Gerencia General número 1830. Bien, disposiciones iniciales que van a ver en el capítulo 1
tanto el objeto como la finalidad. El objeto, establecer disposiciones para la implementación y ejecución del telemonitoreo de la terapia directamente observada en pacientes afectados por tuberculosis, el TeleDOT, en el Seguro Social de Salud. La finalidad, mejorar la adherencia al tratamiento del paciente afectado por tuberculosis mediante la terapia directamente observada, el DOTS, con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Disposiciones iniciales. En el artículo 3 vemos el marco normativo basado tanto en la ley de tuberculosis, la ley de prevención y control de tuberculosis en el Perú, de la ley número 3287, que importantísimo que todos tengamos el conocimiento respectivo de esta ley, que es base como para poder aplicar los derechos y deberes del paciente afectado con tuberculosis. La ley número 30421, ley marco de telesalud y su modificatoria, el decreto supremo número 021 del 2016, que aprueba el reglamento de la ley 30287, la resolución 339 del Ministerio de Salud, de la norma técnica de salud para el cuidado integral, la norma técnica actual de tuberculosis, y la resolución de gerencia general 1629 de 2021, que aprueba la directiva 18 de programación de actividades de telesalud en las CIPRES de e-salud. El ámbito de aplicación es de aplicación este documento y de cumplimiento obligatorio en los órganos centrales, desconcentrados, redes prestacionales, redes asistenciales, órganos prestadores nacionales e instituciones prestadoras de servicios de salud de e-salud, propias o de terceros o bajo modalidad de asociación pública-privada APP, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato o convenio. Bien, resaltemos acá algunas disposiciones iniciales, definiciones que ya les mencionamos en la exposición anterior, pero otra vez recalquémosla. Adherencia al tratamiento, como el grado en que el paciente cumple el régimen terapéutico prescrito. Tratamiento directamente observado, el DOTS, que es la estrategia de administración de medicamentos mediante el cual el profesional de enfermería observa directamente la ingesta de cada uno de los medicamentos indicados para el tratamiento de la tuberculosis activa o con infección tuberculosa latente. El DOT institucional es la administración y supervisión del tratamiento para tuberculosis o terapia preventiva de la tuberculosis en las CIPRES de manera presencial. Y como habíamos ya mencionado, la supervisión de tratamiento también se puede realizar a través de las tecnologías de información y comunicación. Y el telemonitoreo, que es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en la IPRES, en las que se transmite la información clínica de la persona usuaria, y si el caso lo amerita, según criterio médico, los parámetros biomédicos y exámenes auxiliares como medio de control de su situación de salud. Bien, en cuanto al capítulo 1, disposiciones iniciales, seguimos el TeleDOT. ¿Qué es el TeleDOT? Se define como un método alternativo a la terapia directamente observada, en el cual el profesional de la salud observa, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, la ingesta de cada uno de los medicamentos indicados para el tratamiento de tuberculosis activa o infección tuberculosa latente. Esto se puede realizar de dos formas, de una manera sincrónica o de una manera asincrónica. Cuando hablamos de sincrónica, cuando la interacción entre el profesional y el paciente es en tiempo real, es decir, en vivo. Y de manera asincrónica, cuando corresponde a la interacción diferida, que permite un almacenamiento y transmisión de datos e imágenes, ¿no? Lo que son enviados por el paciente a un profesional de salud, que es el que realiza la supervisión, para su posterior observación, ¿no? Esas son las grabaciones. Bien, capítulo 2, órganos responsables que se mencionan la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, corresponsable de elaborar, difundir y actualizar la presente directiva, con asistencias técnicas, las redes prestacionales y asistenciales y órganos prestadores nacionales para la implementación de esta directiva, el CENATE, Centro Nacional de Telemedicina, corresponsable de implementar la presente directiva en el marco de los ejes de telesalud que desarrolla según la normativa nacional e institucional vigente. También el monitoreo y evaluación de las actividades realizadas en el ámbito de sus competencias.
La Gerencia Central de Operaciones, responsable de la implementación, de la ejecución, del control prestacional y supervisión de la aplicación de la presente directiva en las IPRES a través de las redes prestacionales asistenciales o de los órganos prestadores nacionales. La Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones, responsable de diseñar, desarrollar, implantar o implementar y actualizar los sistemas y servicios que dan soporte al servicio del Teledot, según los requerimientos aprobados y solicitados por la Gerencia Central de Prestaciones. Y debe brindar un adecuado soporte técnico informático y de coadyuvar al mejoramiento continuo de los procesos informáticos. El CEABE, la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos, responsable de garantizar el abastecimiento a través de adquisición y redistribución y los niveles de cobertura óptima de los bienes estratégicos para el tratamiento del paciente afectado por tuberculosis. Gerente o el director de la red prestacional o el director de la red asistencial. Este gerente o director organiza los recursos humanos, logísticos y tecnológicos necesarios para el telemonitoreo de la terapia directamente observada en pacientes afectados con tuberculosis, garantizando el acceso a la atención integral de los pacientes afectados por tuberculosis. El director o responsable de la IPRES, gestiona los requerimientos para implementar el Teledot. Identifica las necesidades de capacitación del personal de salud sobre el uso de herramientas, sobre el uso de tecnologías, aplicativos, plataformas y procedimientos necesarios para llevar a cabo el Teledot. El coordinador de la atención de pacientes afectados por tuberculosis planifica y propone al jefe del servicio correspondiente los turnos necesarios para el registro de la programación asistencial de los profesionales de salud que van a realizar este Teledot. Bien, en cuanto al capítulo 3, las condiciones de acceso para el telemonitoreo de la terapia directamente observada en pacientes afectados por tuberculosis, vamos a hablar de disposiciones generales. Todo personal médico, profesional de enfermería, tiene que estar capacitado para el uso del Teledot, ¿no? Entonces, debe estar capacitado en el uso de lo que son las tecnologías en telesalud, debe estar capacitado, como hablamos, en lo que son los esquemas de tratamiento, las formas de esquemas para infección tuberculosa latente, la administración de medicamentos orales, el monitoreo, la aparición de reacciones adversas, ¿no? Cómo identificar qué reacción adversa es la que obviamente tiene que pasar a una evaluación o no, cuál es la que tiene que pasar a un estricto vigilancia, protocolos de atención de pacientes con tuberculosis, control de infecciones en la vivienda. Entonces, el conocimiento del personal médico y de enfermería se tiene que estar capacitado en todos esos aspectos. Demostrar cualidades de comunicación efectiva, responsabilidad, de respeto y buen trato al paciente. Y esto obviamente redunda en la adherencia. Todo personal médico y o profesional de enfermería responsable de la atención de pacientes afectados por tuberculosis se encuentra capacitado en la norma técnica de salud vigente, ¿no? La que tenemos actual de 2023. Y también, de ser posible, en las diferentes guías de práctica clínica, de procedimientos y estándares necesarios para las actividades de prevención y control de tuberculosis en el ámbito de la jurisdicción. Eso también incluye las herramientas para incorporar y aplicar la estrategia del Teledot. Las IPRES de salud garantizan la entrega de los medicamentos antituberculosos a los pacientes afectados, lo que incluye a los pacientes inscritos en la estrategia de Teledot. El SENATE brinda asistencia técnica para el desarrollo de la estrategia del Teledot a las IPRES, de las redes prestacionales y asistenciales y órganos prestadores nacionales. Las IPRES de las redes prestacionales asistenciales que brindan el Teledot cuentan como mínimo con un equipo informático, ¿no? Que tiene que contar una computadora de escritorio, una cámara web, un micrófono y parlantes, o un conjunto auricular más micrófono, dependiendo del caso. Entonces, esto debe asegurarse como equipo informático mínimo. El servicio de farmacia, a través del programa de control de tuberculosis, realiza la entrega de los medicamentos cada 15 días al paciente afectado de tuberculosis. Ya, siempre canalizado a través de farmacia. Para el abastecimiento del tratamiento específico,
Las IPRES de salud disponen de la entrega de productos farmacéuticos en la farmacia de la IPRES a través del programa de control de tuberculosis u otros mecanismos establecidos para la entrega de los productos farmacéuticos. Bien, ¿cuáles son las condiciones de acceso para el telemonitoreo de la terapia directamente observada en pacientes afectados por tuberculosis? Entonces, esta directiva menciona lo siguiente. El personal de salud responsable de la atención de pacientes afectados por tuberculosis selecciona a los pacientes para el teledot que cumplan con lo siguiente. ¿Ya? Entonces, uno, de que el paciente tiene que estar registrado en el programa de control de tuberculosis y en el SICTEL con esquema de tratamiento definido. Ya tiene que tener un esquema indicado por el médico y que haya cumplido por lo menos, como mínimo, 2 semanas de tratamiento institucional, un DOT, que haya recibido un tratamiento a través de un DOT institucional presencial. Entonces, un mínimo de 2 semanas y que sea un paciente registrado en el programa y en el SIC-TV, con esquema definido. ¿Quiénes más? Pacientes con recursos tecnológicos. Obviamente el paciente que va a recibir el teledot tiene que tener un equipo móvil, una tablet, un celular, o en todo caso un equipo fijo, una computadora, escritorio, una laptop, ambos habilitados con cámara y conexión a internet que le facilite las sesiones de telemonitoreo. Tiene que tener obviamente un acceso a una conexión de internet que sea continua durante la atención, ¿no? Para que no haya interrupción. El paciente debe aceptar su diagnóstico, entiende la necesidad de completar su tratamiento y es capaz de identificar con precisión cada medicamento antituberculoso. Entonces es un paciente que debe estar bien informado y debe estar bien educado en el conocimiento de sus medicamentos. Demuestra capacidad de comunicación efectiva con el personal de salud. Haber completado el consentimiento informado y la ficha de compromisos del teledot. Entonces el paciente debe haber firmado este consentimiento y la ficha de compromiso, que esos son adjuntos al final como anexos de esta directiva. Para el caso de pacientes menores de edad o personas con discapacidad de corresponder, estas deberán contar con un padre o un tutor responsable debidamente identificado con los mismos criterios mencionados. Bien, el personal de salud responsable de la atención de pacientes afectados por tuberculosis, si lo considera necesario, podrá excluir al paciente del programa del teledot bajo los siguientes supuestos, ¿no? Entonces, hablando ya de situaciones en las cuales el paciente que ya está en un teledot se le va a excluir. ¿En qué situaciones? Paciente considerado de riesgo por problemas de adherencia. Los pacientes que están en situación de abandono, pacientes que son consumidores de drogas, alcohol, un fracaso como resultado del tratamiento para tuberculosis, ¿no? Por más tratamiento que se le esté dando, cumple criterios de fracaso, que tenga una enfermedad de salud mental o que aparezca una enfermedad de salud mental, problemas cognitivos, de memoria, que uno vaya detectando, pues obviamente no se le va a poder incluir en este tema del teledot. Paciente que experimenta reacciones adversas moderadas o graves, tampoco. Es un paciente que no va a poder continuar y se le tiene que excluir. Paciente con discapacidad que impida su participación plena en el teledot, tales como discapacidades auditivas o visuales, y no cuenten con una persona con capacidades plenas para acompañarlo en las sesiones del teledot. Entonces, también situaciones en las cuales no se le podrá incluir. Y paciente que desista de continuar con la estrategia de teledot. Un paciente que diga, hasta acá nomás, ya no quiero yo de esta manera, quiero lo presencial. Bien, en el capítulo 4 se habla de las etapas de la atención del telemonitoreo de la terapia directamente observada en pacientes afectados por tuberculosis. Entonces, ¿qué actividades se deben considerar antes del teledot? Primero, debe seleccionarse el paciente, ¿no? Obviamente no vamos a ingresar a todos los pacientes, por eso se está recalcando los pacientes que podrían incluirse y las situaciones de exclusión que deben tenerse en cuenta. Entonces, selección del paciente. El cumplimiento de condiciones para el teledot, ¿no? Entonces debemos seleccionar el paciente idóneo. Profesional de enfermería comunica al paciente para el teledot y el paciente así acepta,
firma el consentimiento informado y su documento de compromiso. Profesional de enfermería o técnico de enfermería orienta sobre el uso de dispositivos electrónicos que tenga obviamente el paciente, y si fuera el caso, solicita apoyo a la oficina de soporte informático, ¿no? Obviamente para las situaciones especiales donde obviamente el personal de salud no va a poder apoyar en el uso de estos dispositivos. Profesional de enfermería que capacita al paciente en el reconocimiento de los medicamentos antituberculosos, ¿no? La educación para reconocer cuál medicamento es tal, ¿no? Cuál es isoniazida, cuál es rifampicina, cuál es el tambutol, cuál es piracinamida en el caso de la TB sensible, ¿no? Se coordina con farmacia para la provisión de los medicamentos y se rotulan los medicamentos. El paciente cuenta con indicación médica de esquemas y dosis completas. Entonces, el paciente debe tener la indicación médica del esquema de tratamiento y la dosificación respectiva. El Teledots se programa en su actividad asistencial de telemonitoreo. Entonces, en el ESI, en su actividad de telemonitoreo, ahí es donde se programa lo que es el Teledots. En la programación del profesional de enfermería en Teledots, al gestionar la cita y la URL o el enlace para la videollamada, participan para esta situación la jefatura o coordinación de enfermería, el profesional de enfermería, del programa de tuberculosis, la oficina de admisión y la oficina de informática, ¿no? Para concretar la gestión de la cita del Teledot y el respectivo enlace o URL. Bien, entonces, las actividades a considerar durante las sesiones del Teledot, ¿no? Lo que hablamos previamente era lo que se debe considerar antes de la sesión del Teledot. Durante, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo que menciona la directiva, el paciente debe estar en un espacio bien iluminado, primero. El profesional de enfermería debe poder ver en la cara del paciente, ¿no? Entonces debe haber una buena visualización del paciente. El paciente debe tener un vaso de agua cerca para tomar sus pastillas. El profesional de enfermería debe informar el día y la hora de la próxima cita de Teledots. El profesional de enfermería debe preguntar cómo se siente el paciente para evaluar si están apareciendo algunas reacciones adversas y aconsejar, si es necesario, una atención médica. Y el paciente debe mostrar cada pastilla antes de tomarla. Debe indicar la forma, debe indicar el tamaño, el color de la pastilla que está tomando, ¿no? Como para asegurar que haya el orden de los medicamentos adecuados y que esté tomando lo que corresponde. Todos los encuentros e intentos de Teledot deben ser registrados en el ESI y el profesional de enfermería evalúa en cada Teledot la capacidad del paciente para la adherencia al tratamiento. Entonces debe hacerse un análisis personalizado del caso, ¿no? Si presenta o no reacciones adversas, si el estado clínico es bueno o de repente está yendo mal el paciente, está empeorando, para tener en cuenta y solicitar la evaluación médica respectiva. ¿Qué actividades considerar después del Teledot? Entonces, el profesional de enfermería evalúa la continuidad del paciente en el Teledot. Entonces, debe tener en cuenta el profesional de enfermería los criterios para descontinuar el Teledot. Entonces, para evaluar si el paciente tiene criterios para tener que ser excluido, cambios en el estado de las condiciones de inclusión o exclusión, el paciente informa que le gustaría regresar a la atención del DOT institucional, y esto es a pedido del propio paciente, debe firmar el desistimiento. El paciente presenta reacciones adversas, moderadas o graves al tratamiento, o que el paciente que presenta irregularidad al tratamiento o no realiza la atención mediante las 3 sesiones de Teledot, continuas o alternadas durante la primera fase en los esquemas sensibles, o 5 Teledots continuas o alternadas durante todo el tratamiento, ¿no? Cumpliendo los criterios de lo que viene a ser esta irregularidad. Entonces, y que el paciente no cuenta con condiciones de confidencialidad para la supervisión mediante el Teledot. Entonces, esto se evalúa siempre después del Teledot para ver si el paciente va a continuar o va a descontinuar el tratamiento de esta forma.
Supervisión, control y evaluación, el artículo 17 de la supervisión y control. La supervisión del cumplimiento de la estrategia del Teledot se realiza desde la IPRES a cargo de la coordinadora de enfermería a través del registro de caso y control de tratamiento de casos con esquemas de TB sensible, TB resistente y el SIC-TB. El control del cumplimiento de la estrategia de Teledot se realiza desde la red prestacional o asistencial a cargo del coordinador de tuberculosis de la red, en las redes prestacionales a través de las gerencias nivel 1 y 2 y en las redes asistenciales a través de la Oficina de Coordinación de Atención Primaria. Y de la evaluación de la implementación de la estrategia Teledot se realiza desde el nivel central a través de la Gerencia Central de Operaciones a las redes prestacionales y asistenciales, mediante el SIC-TB y el sistema ESI, e informa sobre el impacto de la estrategia periódicamente. Los anexos respectivos, sobre todo el formato de consentimiento informado para el Teledot, donde debe firmar, obviamente, el paciente y, de ser el caso, un apoderado o representante. La ficha de compromiso de participación en el Teledot, que también debe ir de la mano. El compromiso del paciente que va a cumplir estrictamente las indicaciones de esta forma de supervisión de Patrahuapay. Vamos a ver inmediatamente un video Gracias. interactivo de un resumen del Teledot. ¿Qué es Teledot? Es un método alternativo a la terapia directamente observada, en el cual el profesional de la salud usa las TIC para observar la ingesta de medicamentos indicados para el tratamiento de TBC. ¿Cuál es el procedimiento? Para una adecuada intervención, para fortalecer la adherencia al tratamiento de los pacientes con tuberculosis, es necesario lo siguiente. En primer lugar, el profesional médico, junto al equipo del programa contra la tuberculosis, selecciona al paciente para el tratamiento mediante Teledot. Para ello verifican que cumpla con las siguientes condiciones. Que el paciente se encuentre registrado en el Sistema de Información Gerencial en Tuberculosis y el sistema institucional vigente, con esquema de tratamiento definido y que haya cumplido como mínimo 2 semanas de adherencia al tratamiento. Que el paciente acepte su diagnóstico, entienda la necesidad de completar su tratamiento y demuestre capacidad de comunicación efectiva. Que cuente con recursos tecnológicos y conexión de Internet. Que cuente con el consentimiento informado y ficha de compromisos. En caso de pacientes menores de edad o personas con discapacidad, deben contar con un padre o tutor responsable, debidamente identificado. ¿En qué caso se debería excluir al paciente del programa Teledot? Cuando el paciente sea considerado de riesgo por problemas de adherencia. Que el paciente experimente reacciones adversas, moderadas o graves. Que el paciente cuente con alguna discapacidad auditiva o visual y que le impida su participación en Teledot. Que el paciente desista de continuar con la estrategia Teledot. Luego de tener seleccionado a nuestros pacientes para la aplicación de la estrategia, iniciamos Teledot. La enfermera comunica al paciente que ha sido seleccionado para Teledot y le solicita su consentimiento informado para concretar su participación. La enfermera orienta a los pacientes en el uso de una computadora, celulares, tableta electrónica con acceso a Internet, así como el uso del software de videoconferencia. En caso tengan dificultades, pueden solicitar apoyo a la Oficina de Soporte Informático de la IPRES. La enfermera capacita a los pacientes en la identificación de los medicamentos contra la tuberculosis. La enfermera rotula los medicamentos y los entrega al paciente. De esa forma, todos los pacientes cuentan con el tratamiento completo indicado en sus recetas. A continuación, te mostraremos los pasos para que realices la Teledot de manera adecuada. Primero, debes encontrarte en un espacio bien iluminado. Ten en cuenta que la enfermera debe ver el rostro del paciente y este debe tener a la mano un vaso de agua. Antes de tomar la pastilla, el paciente debe mostrárselo a la enfermera y pronunciar fuerte y claro la forma, tamaño, color y cantidad de pastillas que está ingiriendo. El paciente debe estar atento a las preguntas que realice la enfermera. Es importante conocer si el paciente tiene alguna reacción luego de tomar los medicamentos y de tener alguna, comunicarse de inmediato. Finalmente, la enfermera tomará los datos del paciente para registrarlo en el sistema. Beneficios del Teledot. Mejora la adherencia al tratamiento de tuberculosis, lo que conduce a una mayor tasa de curación. Identifica oportunamente alguna reacción adversa por la ingesta de medicamentos. Reduce el riesgo de transmisión de la tuberculosis.
Recuerda que la administración de medicamentos a distancia mejora la calidad de vida de los pacientes, porque reciben el tratamiento desde la comodidad de sus hogares. Con la estrategia Teledot, buscamos humanizar la tecnología para brindar salud. Invito a todos a copiar el QR para que puedan descargar el video instructivo de la directiva de la terapia de telemonitoreo de la terapia directamente observada en pacientes afectados por tuberculosis en la seguridad social.